Queridos hermanos y seguidores de este canal de YouTube, Alcanzando la Vida Eterna. Mi nombre es Gerardo José Uzcategui Camacho, soy merideño de acá de Venezuela. Soy un hombre casado, tengo 3 hijos, 6 nietos. Mi profesión es médico cirujano, especialista en cardiología, y por la gracia de Dios obtuve el diaconado permanente de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Hoy quiero rendir un humilde y pequeño homenaje al doctor José Gregorio Hernández, hombre conocido por su vida llena de bondad, rectitud y fervorosa dedicación a aliviar el sufrimiento humano. El doctor José Gregorio Hernández entendió lo importante del mandato de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Le doy gracias a todas las personas de las cuales me he servido en cuanto al material fotográfico y bibliográfico del doctor José Gregorio Hernández, y a su vez también le pido a Dios pues la pronta beatificación. Para hablar de José Gregorio Hernández tenemos que empezar hablando de su familia, de su padre y su madre. Vamos a recordar que Benigno Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros Mancilla eran unos jóvenes enamorados que vivían en Pedraza, por allá por los años de 1860. Eran novios y quisieron huir de Pedraza porque había el efecto devastador de las guerras federales y los caudillistas, caudillos que amenazaban la vida de las personas. Por eso Benigno se sintió amenazado y decidió coger rumbo hacia los Andes. Su novia, Josefa Antonia Cisneros, a pesar de las recomendaciones de Benigno de que no la siguiera, que la esperara, ella hizo caso omiso y se retiró hacia las montañas con Benigno. Una vez que llegaron allí, fueron recibidos por un señor llamado Aníbal, que los animó, los ayudó junto con el resto de la comunidad. Pronto se casaron, más o menos en el año de 1862, y Benigno le dijo a su esposa, en el momento que salen de esa pequeña iglesia del pueblo de Inotú, ahora nadie nos podrá separar. Pues sí, hermanos, las lindas montañas de Trujillo acogieron a esta humilde y religiosa familia Hernández Cisneros, donde se fueron establecidos. Allí los habitantes de esta región eran agricultores, cultivaban especialmente el café, la caña, pero eran muy pobres todas estas personas. Nació José Gregorio, el segundo de los hijos. La primera hija murió en el año de 1863. José Gregorio nace en el año 1864, constituyéndose pues el primogénito de esta familia. Don Benigno Hernández Manzaneda era dedicado al comercio. Puso un local comercial donde comercializaba con víveres y también le gustaba recetar y mandar medicamentos. O sea, tenía una pequeña botica. Recetaba a la gente humilde. Y por su lado, la señora Josefa Antonia Cisneros, su madre, era una mujer muy bondadosa, espiritual, que ayudaba a todos los necesitados que la buscaran. Así fue como en este niño, José Gregorio Hernández, se fue sembrando la semilla de la fe y de la caridad cristiana. Este niño fue creciendo pues en este ambiente de los páramos andinos, lleno de alegría, de inquietudes, y su mamá lo fue encaminando pues en la parte de la espiritualidad y la santidad. Por eso fue que el José Gregorio Hernández en él fue realizando o celebrando todos los sacramentos que nos los pide la Iglesia Católica. El señor Benigno y su esposa Josefa Antonia procuraron pues que José Gregorio Hernández, como todos el resto de sus hijos, celebraran todos los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación. Hicieron luego el sacramento de la penitencia, la Eucaristía.
sea, fueron encaminando sus vidas en la gracia de Dios. José Gregorio a partir de los 9 años de edad empezó a acudir a la escuela del pueblo, que era regentada por el profesor Pedro Celestino, el cual pues en un momento dado, viendo las dos dotes que tenía José Gregorio, llamó a don Benigno y le aconsejó que José Gregorio era bueno llevarlo a la capital de Venezuela, ¿verdad?, para que estudiara, porque él era un muchacho del cual se podía esperar muchas cosas buenas. Y así su padre, siguiendo el consejo de este maestro, ya para ese entonces José Gregorio había quedado huérfano de parte de la mamá, y es enviado, hace un trayecto, un viaje bastante fuerte, saliendo de allí, de Totú, yendo hacia La Ceiba, yendo luego hasta Maracaibo, va a Curazao, pasa a Puerto Cabello, La Guaira, y luego llega a Caracas. Allí en Caracas estudia durante 4 años en el Colegio Villegas, destacándose como un excelente alumno. Estudia el bachillerato, obteniendo el título a los 17 años, y enseguida comenzó sus estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela, destacándose también durante toda su carrera. José Gregorio Hernández se destacó entonces como un excelente estudiante y se gradúa de médico general con grandes honores, una defensa de su tesis que fue aplaudida por muchos de los presentes. Incluso el doctor Aníbal Dominici, como rector, al entregar el certificado le dice: Venezuela y la medicina esperan mucho de ti, doctor José Gregorio Hernández. Frase célebre. Doctor José Gregorio Hernández entonces se gradúa a la edad de 23 años. Una vez el doctor José Gregorio Hernández, recién graduado, se dirige nuevamente a los páramos andinos, se fue específicamente hacia la región de Trujillo, del Táchira y Mérida, y tuvo contacto directo con una serie de pacientes, la mayoría de muy bajos recursos, a los cuales atendió con mucho amor y cariño, y empezó a experimentar los grandes desafíos, ver cómo algunos pacientes morían a pesar de la atención que él se esmeraba en darles. Eso causó bastante impactos en él y se propuso que tenía que seguir estudiando, que tenía que seguir mejorando. Por eso lo poco que recibía por la atención médica de algunas personas los tenía reunidos, porque tenía la intención, la fe de poder viajar a Europa, específicamente a París, para continuar estudiando. Sin embargo, Dios le tenía otros destinos y el doctor José Gregorio Hernández pues tuvo la suerte de que en un momento dado el presidente de Venezuela, Juan Pablo Paul, se propuso dos grandes proyectos. Uno era construir un hospital en la capital del estado grande, que estuviera a la altura de los últimos conocimientos desde el punto de vista también arquitectónico, de ingeniería, para la atención de las personas, y así se procuró hacer un hospital grande. Y por otro lado era mandar a un médico, un buen médico, a entrenarse en las últimas especialidades conocidas. Bueno, el presidente pues tenía a un consejero que era el doctor Calixto González, el cual recomendó al doctor José Gregorio Hernández por ser un médico brillante, metódico y políglota. Y pues José Gregorio le fue dada una beca y se trasladó pues a Europa a mejorar sus conocimientos en todas estas materias de la medicina moderna. En el año 1889, bueno, el doctor José Gregorio Hernández tenía 25 años de edad, apenas 2 años después de haber sido graduado médico, y cruza el Atlántico con destino a París. Llega a esta ciudad que estaba en su efervescencia. Sin embargo, el doctor José Gregorio Hernández se mantiene en la meta a la que iba: aprender, estudiar, formarse.
Era la época donde estaba grandes investigaciones y investigadores, por ejemplo el doctor Luis Pasteur, Isidro Strauss, que lo introducen en el campo de la bacteriología y de las vacunas. Se estaba empezando a descubrir pues cómo los gérmenes, a través del microscopio, los gérmenes microscópicos que causaban ciertas enfermedades. También allí conoce al doctor Richard, que le enseña la fisiología patológica y le enseñó algo que era muy interesante para esa época y para hoy en día, que era el método científico, como que es una herramienta de la medicina clínica y experimental para poder pues dar un tratamiento más seguro y excelente al paciente. El doctor José Gregorio Hernández pues no pierde tiempo en todas estas cosas. Y cuál es su sorpresa, que en el año de 1889, cuando regresa a Venezuela, se consigue que ya el Hospital Vargas había sido ejecutado, había sido creado, y ve este lindo hospital con una capacidad arquitectónica de 1000 camas, quirófanos, laboratorios. Y bueno, el doctor José Hernández, con sus conocimientos y también con equipos traídos de Europa, unos meses posterior, monta el primer laboratorio y encargó a uno de sus discípulos, el bachiller Rafael Rangel. En 1894 funda en la Universidad Central de Venezuela la cátedra de bacteriología. Después de 3 años del regreso a su patria, a los 32 años, y ya de haber tenido una trayectoria científica, médica muy importante, a este hombre se le suma una gran inquietud, que siempre la había tenido, pero se le agranda, ¿verdad? Es como ser más devoto, católico y amante de las necesidades del prójimo. Y empieza pues a tener una vida más religiosa, más de meditación, que lo va uniendo a su actividad normal como médico. Podemos decir que el doctor José Hernández era un hombre como cualquiera, disfrutaba del arte, de la música, del baile. En 1904 el doctor José Gregorio pasa a ser miembro de la Real Academia de la Medicina aquí en Venezuela. Fue invitado por el doctor Luis Racetti. En el año de 1906 renuncia a la Universidad Central de Venezuela y a todo para irse a Italia. Estaba dispuesto a internarse en la congregación de los Cartujos, pues quería ser religioso. El doctor José Gregorio Hernández, antes de irse a Italia, pues habló con sus hermanos para dejar repartidos todos los bienes familiares. Quería dejar todo en orden. Estuvo 3 meses de experiencia, pero la temperatura de aquel país, temperaturas bajas, el voto de silencio y el trabajo arduo que tenía en la congregación, hizo que su cuerpo se deteriorara físicamente y se le fue recomendado participar en las cosas de Dios bajo otra forma. Por eso fue retirado de esta congregación. Una vez vuelto a Venezuela, ingresa al seminario de Caracas, pero la gente le pedía que siguiera siendo el médico de los pobres, que siguiera siendo el profesor, instructor de los nuevos jóvenes médicos. Y por eso Monseñor Castro le recomienda que vuelva a ser el médico, que ejerce la medicina como su sacerdocio. Sin embargo, 4 años intenta de nuevo entrar en el Colegio Pío Latino en Roma y estudió allí teología y derecho canónico. Pero al cabo de 5 meses presentó una enfermedad pulmonar, tuberculosis, el cual tuvo que ser retirado y se le recomendó reposo absoluto y tratamiento médico por varios meses, ¿verdad? Y luego volvió a Venezuela, ¿verdad? Y inicia nuevamente su rutina o itinerario diario, el cual consistía en levantarse, oración, luego desayuno, un desayuno austero. Luego el doctor José Hernández de 8 a 11:45 visitaba los pacientes en forma domiciliaria. Luego almorzaba, tenía una pequeña siesta y luego se ponía a trabajar a ver los pacientes gratuitamente. A las 3 de la tarde
en punto, llegaba nuevamente a los salones de la Universidad Central de Venezuela a impartir sus clases. El 29 de junio de 1919, el doctor Isidoro Hernández, después de haber atendido a un paciente en la esquina de Amador, cruza la calle para comprarle unos medicamentos y lamentablemente un automóvil lo llevó por delante y al caer, ¿verdad?, se le produce un traumatismo craneoencefálico, una fractura de cráneo que le conllevó a la muerte. El doctor Isidoro Hernández, en medio de muchas ovaciones de un pueblo amoroso que lo quería, que lo amaba, fue enterrado en el cementerio del sur. Es importante también recordar que ese mismo día de su muerte estaba celebrando su 31º año de graduado como médico. Bueno, el doctor Isidoro Hernández dejó para nosotros muchísimas enseñanzas desde el punto de vista de la ciudadanía, de la moral, de la ética y de la religiosidad. En vista de estos valores, tanto como médico y religioso, el doctor Isidoro Hernández tuvo una vida excepcional. Por eso es causa de su canonización. Su proceso se ha ido llevando desde el año de 1949 hasta la fecha. La secuencia es la que le estamos mostrando en este momento.